¿Qué tal muchachos? Bienvenidos de nuevo a la clase de Mate Cero. Recuerden que esta es la segunda parte de la clase que vimos la semana pasada. Como les había prometido, a pesar de que se la estoy entrenando un poco tarde, eh, nosotros íbamos a picar esta clase particular porque en el aquí en adelante esa va a ser la forma como vamos a operar. Entonces, lo que vimos en la semana pasada fue el tema de funciones, funciones a trozos, tipos de funciones, las funciones y sus gráficos. Esta semana le agregué un tema extra que parece que sería bueno cubrir, que serían las funciones inversas, los límites, límites laterales y los límites infinitos, que esto era lo que ustedes vieron en la lámina de resumen en la clase anterior. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Entonces, como les había comentado la semana pasada, habíamos hablado de funciones. Ahorita nos queda cubrir el último tema relacionado directamente con funciones inversas, porque cada acotar, todo lo que viene aquí en adelante, tiene que ver con funciones. ¿Okay? Entonces es muy importante que cualquier cosa que no hayan entendido lo entiendan, porque todos los temas que se van a tratar de aquí en adelante tienen que ver con funciones. Absolutamente todos. Dominio, rango, funciones a trozos, los tipos de funciones, todo eso lo vamos a tratar ahorita. Entonces, para lo que nos toca ahorita, que serían las funciones inversas, una función inversa, como el nombre lo implica, una función inversa es simplemente una función que viene designada por digamos, por este símbolo, una f elevada a la menos 1, por decirlo de una manera. Y esa función inversa básicamente tiene que cumplir con la condición de que cuando yo evalúo la función original, ¿okay? La función fx de la que comencé con un principio, la evalúo en un valor particular a, que forma parte de su dominio, esta me tiene que dar b. Pero cuando yo le aplico el valor, digamos, la llevo a su inversa, denotada por este f-1, cuando yo la evalúo en el resultado que me dio cuando la evalúo en A, que en este caso es B, fíjense que cuando la evalúo entonces en ese valor que me otorgó del rango, esta me tiene que regresar el valor que la originó en su principio la función original. Entonces, básicamente su mismo nombre te indica cómo debe funcionar. Entonces repetimos, si yo tengo una función que yo la evalúo en un punto A particular y esta me da B, la inversa de esa función simplemente va a ser otra función que en el momento cuando yo la evalúo en el valor que me otorgó originalmente, que en este caso es B, me tiene que dar el valor A, que fue de donde salió ese valor B. Entonces, veamos un ejercicio. Esta parte de comprobar lo pueden hacer en este ejercicio como tal si quieren, pero me importa más que ustedes entiendan el proceso de eh, cómo obtener este valor, digamos, esta función inversa, que como su nombre implica, es una función. Entonces, el procedimiento es simple. Yo simplemente agarro, despejo la variable x de la función original, y una vez que esta variable esta variable x está, digamos, que despejada, yo simplemente tengo que cambiar esa x por una y la y por una x. Entonces vamos a ver esto viéndolo con un ejemplo. Aquí me están pidiendo que le haya la función inversa a la función y igual a 5x menos 2, que es una simple recta. Entonces, adicionalmente me piden las gráficas de ambas funciones. Yo se las dejo a ustedes para que la grafiquen en sus casas, pero en realidad el hecho de graficar no es tan complicado. Entonces no deberían tener problemas con eso. Entonces, vamos a enfocarnos más que todo en el proceso de hallar esa función inversa. Entonces partimos de la función original, que es la que tenemos, y igual a 5x menos 2. Como dice la regla, yo simplemente tengo que despejar x, cosa que he hecho aquí. Entonces, como segundo paso, aquí tengo mi x despejada y ahorita tengo una función que depende de y, si se dan cuenta. Y como último paso, lo único que tengo que hacer es sustituir la x en donde está por una y la y donde está por una x. Y así hallo mi función inversa.
Entonces esta función que tenemos acá es la inversa de esta función que tenemos acá. Es bastante sencillo. Entonces con esto lo único que les quedaría por hacer es representar ambos gráficos para que ustedes vean cómo quedan ambas funciones. Les recomiendo que lo hagan en un mismo plano coordenado para que vean cómo quedan reflejadas una función con su inversa. Cabe acotar una cosa que no les he mencionado en la clase anterior. El término y es equivalente al término f de x, que es el que he estado utilizando mayoritariamente para plantearle tratar el tema de funciones. Entonces, cuando ustedes vean una y, asuman que estoy hablando de f de x, que es lo que les he estado comentando en las láminas anteriores. Entonces, con eso ya terminamos por los momentos el tema directo de las funciones, que como les dije, sumamente importante porque funciones, o sea, todo lo que ustedes van a tratar básicamente tiene que ver con funciones, absolutamente casi todo. Entonces lo que vamos a ver de aquí en adelante va a tener que ver mucho con las funciones, con el tema de las funciones, a pesar de que no va a ser el foco directo como lo hemos tratado ahorita. Por ejemplo, esto que estamos hablando, lo que viene ahorita, lo que se llama los límites, tiene que ver directamente con las funciones. Entonces, digamos que por eso les digo que es increíblemente importante. Entonces, entrando en el tema de los límites lo podemos definir como una operación matemática que a mí me permite realizar un estudio sobre una función para ver cómo se comporta cuando la función se aproxima a un valor determinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Porque aquí se lo estoy planteando, la forma matemática de plantear el límite. Entonces, aquí en este caso me están diciendo el límite de una función f de x cuando x tiende a a. Entonces, cuando yo hago este límite, a mí me da un valor L. Entonces, eso de nuevo lo que me está diciendo es, yo quiero saber qué pasa con la función f de x cuando la función f de x, ¿verdad?, se acerca al valor a. En este caso me está diciendo que da un número L. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de leerlo y esa es la forma de entenderlo. Entonces, los límites van a ser justamente eso, y particularmente cuando empiezan empiezan a graficar funciones complicadas. Entonces le permiten entender qué está pasando con una función en particular cuando ésta se acerca a valores particulares, que es súper importante a la hora de hacer estudios de funciones o de fenómenos, porque como les dije, las funciones son perfectas, se utilizan para entender qué está pasando con un fenómeno en particular de la naturaleza. Vale la pena acotar que f de x no necesita estar definido en a. O sea, yo puedo tener, digamos que cuando yo quiera saber qué pasa con una función en particular alrededor de un punto a, esa función no necesariamente tiene que estar involucrando en su dominio al valor a, para que nosotros podamos ver qué pasa, por decirlo de una manera. Y de hecho, el valor L, que es el valor del límite, ¿verdad?, no necesariamente tiene que ser igual a la función evaluada en a. Y esto es, como les dije, pues, tiene mucho que ver con el hecho de que para yo estudiar una función en un valor particular que no está incluido dentro del dominio, entonces no necesariamente el valor de ese límite tiene que ser igual a la función evaluada en a. Eso lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos más cosas más adelante, pero es un buen dato que tengan en sus mentes para que lo tengan en cuenta cuando se enfrenten con un caso similar. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo simple de cómo funciona los límites con respecto a una función, y esto es un ejercicio muy sencillo que ustedes puedan hacer en sus casas. Entonces me están pidiendo el límite de una función f de x, y esa función básicamente es x al cuadrado más 1. Me están pidiendo que entonces hagamos un estudio de esta función cuando esta tiende al valor 3 o cuando esta se aproxima al valor 3. Entonces, cuando yo aplico esta operación matemática, me queda que el límite
de la función fx, que de nuevo es x al cuadrado más 1, cuando x tiende a 3, yo lo único que tengo que hacer es agarrar este 3, evaluarlo en la x, y eso me va a arrojar un valor en particular, que en este caso es 10. Entonces cuando la función se acerca, esta función se acerca al valor 3, la función tiende al valor 10. ¿Okay? Ese es básicamente el raciocinio detrás de esta operación. Entonces, definiendo eso, vamos a ver ciertas cosas que ocurren, o digamos propiedades que ocurren propias de los límites, pues. La primera que vale la pena acotar es si una función, ¿verdad?, está definida como una constante c, o sea, básicamente si f de x es igual a 3, por decir un ejemplo. Entonces cuando yo evalúo una función que básicamente es una constante en un número a, entonces el límite de una función constante es simplemente el valor de la misma función constante. Y tiene sentido porque no tengo en dónde evaluar ese punto a en la función, porque x no existe, porque estamos hablando de un número constante, estamos hablando de 3, de 7, de menos 4, o sea, siendo c igual a 3, 7, menos 4, 10, lo que sea. Entonces cuando yo evalúo un límite de una función constante, obviamente me va a arrojar el mismo valor constante. Entonces veamos esto ahorita que tenemos acá. Si yo tengo el límite de una función fx que cuando tiende a me da igual a l, y el límite de una función g de x que cuando tiende a me da m, si yo sumo el límite de esta función más el de esta función, el resultado simplemente va a ser la suma de los dos límites, o la resta por su efecto. Similarmente, si yo tengo el mismo caso anterior, el límite de una función f de x, el límite que da l, y el límite de una función g de x, que fíjense que está atendiendo el mismo valor, que me da m, cuando yo evalúo el límite de la multiplicación de ambas funciones, me da simplemente la multiplicación de los valores a los que estas funciones independientes dan por sí solas, por decirlo de una manera. Y por último, dentro de las varias propiedades que tenemos presentes, f de x, cuando el límite de f de x tiende a y me da este valor l, y siendo n un número entero positivo, entonces simplemente cuando yo evalúo esa función elevada a la n, cuando digamos que saco el límite, el valor simplemente me va a dar l a la n, que es el mismo que teníamos aquí presente. Es bastante sencillo, de repente no lo están viendo ahorita, pero lo vamos a ver con estos ejemplos que particularmente son bastante visuales para entender eso. Entonces en el primer caso tenemos esa primera propiedad que estábamos hablando. Tenemos la función 3x más 5 evaluada en 2, cuando x tiende a 2. Es simplemente reemplazar la x por el 2, como lo vemos acá, y entonces el límite de la función original me da 11. Aquí estamos viendo el caso de cuando una función es constante. Si yo evalúo el límite de una función que es 7, que es constante en 7, cuando esta tiende a 5 siempre me va a dar 7, no hay nada que hacer ahí. En el caso cuando tengo la multiplicación de dos funciones, fíjense que estoy aquí hablando de la multiplicación de una función con otra, es tan simple y llanamente como el límite de una función cuando tiene 4 y por el límite de otra función cuando tiene 4. Entonces si yo evalúo aquí 4 cuando x tiende a 4, da 4, y cuando agarro este 4 y lo sustituyo en la x, da 8 más 1, 9, 9 por 4 da 36, y aquí efectivamente tenemos la respuesta que debía esperarse. Aquí tenemos la última propiedad que estudiamos. Fíjense que lo único que hay que hacer es simplemente evaluar el límite en el valor predeterminado y simplemente después elevar el resultado de ese límite, el resultado a la 4, que era el número original, y aquí me da 81.
Aquí abajo estamos hablando ya de un caso que quizás no tratamos directamente, no se los he explícitamente tratado, pero igual vale la pena que lo discutamos porque, eh, bueno, no quiero que, digamos, haya una especie de, de duda con eso, o sea, porque aquí tratamos el tema de cuando dos funciones se multiplican. Efectivamente aquí estamos hablando también de dos funciones que se multiplican, simplemente que la estoy presentando como una división, porque ustedes sabrán que yo puedo romper esta función como simplemente x por 1 entre menos 7x más 1, y yo al momento que multiplico eso me da esto que tenemos acá. Entonces cuando yo hago eso, básicamente lo que tengo que tener en cuenta es que estoy entrando en este mismo caso, simplemente estoy evaluando por un lado x y por el otro lado estoy evaluando 1 menos 7, 1 entre menos 7x más 1. No sé si lo ven. Entonces cuando yo evalúo el límite de ambas es simplemente evaluar el límite del numerador por entre el límite del denominador. Y estando esto elevado a un tercio, a pesar de que no es un número par, se aplica el mismo raciocinio que vimos aquí arriba. Y aquí lo mismo lo podemos ver. De hecho aquí lo dejé un poco más explícito este racionamiento que les acabo de aplicar acá. Fíjense que aquí tenemos la división de dos polinomios. Entonces lo primero que lo que hice fue en este caso simplemente fue ir rompiendo el procedimiento del límite en función de las propiedades que hemos visto ahorita. Primero que todo me están pidiendo el límite de esta función a la 1/2. Yo lo que hice fue simplemente llevar esto a 1/2, incluir el límite dentro, porque yo sé que el valor de esto que está aquí adentro, si yo lo leo a 1/2, es lo mismo que esto que está acá. Entonces eso es lo que hice, ¿verdad? Con esto que está acá. Y después le aplico la propiedad que le estaba comentando ahorita, que es simplemente evaluar el límite del numerador y el límite del denominador, porque eso es lo que me dice esta regla, la regla que hablamos de la multiplicación de dos funciones. Entonces cuando yo evalúo cada función en su límite, estando incluso independientemente de que esté en el numerador y en el denominador, llego al resultado raíz de 15 entre 3. Es bastante sencillo esto, a pesar de que puede ser un poco complejo de entrada, pero ya verán que cuando lo hagan no se van a complicar tanto. Este tema, límites laterales, sí puede ser un tanto complejo, porque esto implica cierto grado de abstracción con respecto a lo que estamos manejando. Vamos a hablar de la definición del límite lateral. Una función f definida en cada número de un intervalo abierto AD, básicamente asuman que este es como el dominio de la función f que estamos hablando. El límite L en cualquiera de los dos extremos, que son, digamos, los casos más problemáticos, por decirlo de una manera, porque en los valores que se encuentran dentro de dentro de este rango de valores, no va a haber problemas con el límite. O sea, nosotros podemos asumir que van a existir sin ningún problema. Los problemas más problemáticos probablemente van a estar en los extremos. Entonces cuando yo evalúo esa función en uno de los extremos, la única forma para que ese valor o el límite de esa función exista, solo, o sea, digamos que tiene que cumplir con la propiedad de que yo tengo que poder evaluar eso por la izquierda y por la derecha de ese valor en particular. Y aquí vamos a parar un segundo porque yo sé que probablemente ustedes están pensando, estoy hablando en chino. Vamos a ver el caso de cuando x tiende a A. Recuerden que estamos en el ejemplo que estamos tratando de ver para entender esto. Estamos viendo es el límite de una función que está definida en este intervalo y queremos ver qué pasa en el límite en uno de los extremos, que en este caso es el valor A. Y lo mismo, obviamente, si yo aplicara este ejemplo para el otro extremo del intervalo, sería igual. Entonces, pero en este caso estamos viendo el límite de la función f(x) en el valor A. Entonces, ese límite de la función f(x) cuando tiende a A, que es uno de los extremos, va a valer L solo si cuando yo lo veo por la izquierda, y fíjense que aquí hay un menos, ¿verdad?, me da el mismo valor, y cuando lo veo por la derecha me da otro valor.
me da el mismo valor. ¿Qué significa ver esto por la izquierda y por la derecha? Lo que significa eso es que yo estoy tratando de agarrar valores, por lo menos en el caso de la izquierda. Yo estoy tratando de, imagínense que yo tengo el valor A en una recta de números reales. Entonces yo cuando lo veo por la izquierda, yo estoy agarrando valores muy próximos al valor A, pero que son muy pequeños, o sea que son un poquito más pequeños que A. Vamos a dar esto un término más concreto para que se vea. Imagínense que A fuera 2. Entonces, si yo quisiera evaluar una función en 2 por la izquierda, yo tendría que imaginarme que estoy tomando valores tipo 1,99, 1,98, 1,987, o sea, valores muy pero muy cercanos a 2 sin llegar a ser 2. Entonces eso es lo que implica evaluar una función en un valor determinado por la izquierda. Mientras que por la derecha sucede lo mismo, simplemente que estamos hablando por el otro lado. Entonces, volviendo al caso de 2, es como que si yo estuviera tratando de tomar valores como 2,01, 2,015, valores que están muy cerca a 2 y están por encima, pero no son 2. Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces, en el momento que yo evalúo esos valores muy próximos por la izquierda y por la derecha y me dan el mismo límite, entonces ese límite existe en el punto 2 o en el punto A, en el caso que estamos viendo. Entonces vamos a ver un ejercicio porque sé que así como así seguramente no lo están entendiendo. En este caso me están diciendo que demuestra el límite de la función sgn de x en el punto 0. Y aquí tengo mi función sgn de x. Aquí tengo la función en cuestión. Tiene un nombre algo complicado. Fíjense que es una función a trozo. Entonces me están diciendo que esta función a trozo es menos 1 si x es menor que 0. Pero cuando llega a 0, cuando en el dominio, cuando x llega a 0, la función vale 0. Y cuando x es mayor que 0, la función vale 1. Entonces esa es mi función a trozo. Me están pidiendo entonces que yo evalúe esta función, que me digan si el límite de esta función en el punto 0 existe, pues básicamente. O sea, que haga este procedimiento. Entonces, lo que tendría que hacer es simplemente ver qué pasa cuando yo tomo el valor por la izquierda y el valor por la derecha de 0 y ver si tienden al mismo valor para yo poder demostrar que en 0 vale lo mismo. Entonces, en este caso yo sé que el límite de la función evaluada en 0 es 0, porque me lo está definiendo la función. Fíjense que cuando x vale 0, la función se comporta como 0. Entonces, veamos. Si x tiende a 0, estoy en el caso en donde la función vale 0, entonces simplemente esta cgn de x es una función constante que vale 0. Entonces, cuando yo evalúo una función constante en un valor particular que es 0, me da ese mismo valor constante que es 0. O sea, no hay mayor cosa que ver aquí. Entonces yo para saber si esta función existe, yo tengo que evaluar la función sgdn de x por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿qué significa por la izquierda y por la derecha del punto 0? ¿Qué significa eso? Que tengo que tomar valores muy cercanos a 0 justico por debajo y justico por arriba. Por ejemplo, en el caso de verlo por la izquierda tendría que tomar un valor como por ejemplo, a ver, menos 0,01, por ejemplo, un valor que sea negativo pero está muy cerca a 0, y por la derecha tendría que tomar un valor positivo que sea 0,001, por ejemplo, que es lo que estoy viendo acá. Entonces vamos a quedarnos con el caso de por la izquierda. Como estoy tomando valores justico por debajo de 0, que obviamente estaría hablando de valores negativos, yo tengo que saber cómo se comporta la función en ese dominio en particular. Entonces, recuerden que estamos hablando de función a trozo, entonces tengo que pararle mucho a los dominios de donde estoy evaluando. Entonces, cuando estoy evaluando por la izquierda
de 0, me tengo que caer en cuenta que estoy tomando este trozo de la función. Porque de nuevo, es como que si estuviera agarrando menos 0,01, que es un valor muy cerca a 0, pero justico por debajo de 0. Entonces, en este caso estoy hablando de menos 1. Entonces, ya teniendo definido cómo se comporta la función en ese dominio que estoy hablando, cuando yo la evalúo en 0 por la izquierda, fíjense que estoy hablando de una función constante, la función constante me va a dar ese mismo valor, que es menos 1. Entonces, esto es lo que me da el límite cuando lo evalúo por la izquierda. Por la derecha, estaría tomando valores que están por encima de 0, pero muy cercanos a 0. Entonces, esta función en particular tiene un comportamiento específico cuando estoy por encima de 0, que viene denotado por esto que está acá. Entonces, ¿cuál es ese comportamiento? Es 1. Está en la lámina anterior. Entonces, fíjense que cuando yo evalúo la función sgdn de x en el dominio particular que estoy estudiando, que es por encima de 0, ya sabemos que se comporta como 1, una función constante. Entonces, cuando yo la evalúo en 0 positivo, me va a arrojar ese mismo valor, porque es una función constante, como lo vimos en las propiedades anteriores. Entonces, aquí tengo mi límite evaluado por la izquierda y aquí mi límite evaluado por la derecha. Se darán cuenta que los valores no son idénticos. Aquí tengo menos 1 y aquí tengo 1. Entonces, como por la izquierda un valor distinto al de la derecha, el límite en el punto 0, que es el caso en particular que estoy estudiando, no existe. ¿Ok? Tienen que ser iguales. Entonces, en este caso, como es menos 1 y 1, no existe. De hecho, aquí tenemos un bosquejo de la función que estamos evaluando. Entonces, fíjense que para x menor que 0, la función se comporta así. Para x mayor que 0, la función se comporta así. Y en 0, este punto, en 0, en el valor 0 como tal, la función vale 0. ¿Ok? Entonces, claramente se darán cuenta que esta función en particular no tiende a un valor específico en el punto 0, porque por un lado me está diciendo que vale menos 1, por el otro lado me está diciendo que vale 0 y por otro lado me está diciendo que 1. Entonces hay una divergencia ahí que no concuerda. Entonces, el límite particular de esta función en 0 no existe. De repente para otro valor sí existe, pero no en 0 en particular. Pero lo interesante en este caso, a pesar de que uno podría intuir que en otros valores sí existe, es estudiarlo justamente en el punto 0, porque es el punto, digamos, de quiebre entre el comportamiento de la función a trozos. Fíjense que viene por acá comportándose de una manera, después cambia a un valor particular en el punto 0 y después tiene otro valor particular en otro punto, en el punto 0, cuando x es mayor que 0. Entonces, lo más interesante, este es el caso más interesante que hay que estudiar de esta función. Pero si ustedes quieren tratar de ver qué pasa cuando la función vale 3, cuando tiende a 3, ustedes podrían darse cuenta que el límite efectivamente sí va a existir. Entonces, bueno, se los dejo para que lo piensen un poco más. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de esto mismo que estamos hablando. En este caso me están diciendo que demuestre si el límite existe o no de la función h de x cuando el punto tiende a 1. Y de nuevo caemos en la cuestión de que es el punto en donde la función a trozo tiene un comportamiento y justamente por el otro lado tiene otro comportamiento. Entonces, veamos qué pasa con esta función en particular. Entonces, en este caso no tenemos un valor definido como lo teníamos anteriormente, de que la función a trozo te decía cuánto valía la función en el punto particular que estamos estudiando. No existe eso. Entonces, por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que demostrar es qué pasa cuando la función a trozo tiende por el valor en particular a la izquierda y el valor particular por la derecha, y si ambos valores son iguales, entonces el límite en ese valor existe. Entonces recuerden que estamos hablando de la función h de x estudiándola en el punto 1. Entonces hay que estudiar la función h de x en el punto 1 por la izquierda y luego por la derecha. Entonces veamos qué pasa cuando estamos viendo el caso de la función h de x
en el punto 1 por la izquierda. Entonces lo primero que hay que ver es saber que como esta es una función a trozo, tenemos que definir cómo se comporta la función h de x cuando estamos hablando de valores debajo de 1 muy cercanos a él. Entonces veamos la función a trozo de nuevo. Como estamos hablando del valor 1 y de valores justamente, cuando lo evaluamos por la izquierda, estamos hablando de valores justo por debajito de 1. Por ejemplo, 0,99, 0,98, valores muy cercanos a 1. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la función h de x cuando estamos hablando de valores muy cercanos a 1 pero justico por debajo? Bueno, estamos hablando del funcionamiento de 4 menos x al cuadrado. Así se comporta la función cuando se acerca a 1 por el lado izquierdo de 1. Entonces, teniendo definido mi función, ¿verdad? Que la tenemos acá, yo lo único que tengo que hacer es evaluar la función en el valor determinado que me están pidiendo. Entonces, 1 lo meto en x al cuadrado y me da 3. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando la función h de x la evalúo por la derecha. Eso implica que estaría tomando valores justico por encima de 1 y por lo tanto eso me define el funcionamiento de la función h de x. En este caso es 2 más x al cuadrado, porque estoy hablando de valores por encima de 1, muy cercanos a 1. Entonces este es mi funcionamiento, así es como funciona la función h de x por encima de 1. Entonces h de x, como estoy agarrando valores como 1,01, 1,02, valores muy cercanos a 1 pero por encima de 1, este es mi funcionamiento y lo único que tengo que hacer es evaluar 1 en la función que acabo de terminar, lo cual me da 3. En este caso, como el límite por la izquierda da 3 y el límite por la derecha da 3, entonces el límite en el punto 1, ¿verdad?, existe, porque cuando lo miro por la izquierda me da el mismo valor que cuando lo miro por la derecha. Entonces existe, el límite existe y vale 3. Fíjense que aquí ni siquiera estoy tomando en cuenta el menos y el más, porque ya no me importa por dónde lo estoy viendo, porque ya determiné que por la izquierda y por la derecha vale lo mismo que cuando lo veo en el punto en particular. Y de hecho, si viéramos la función, estaríamos dándonos cuenta de que la función tiene el comportamiento 4 menos x al cuadrado por la izquierda y 2 más x al cuadrado por la derecha en el punto 1. Entonces fíjense que se empatan, por lo tanto el límite existe. Entonces con eso determinamos la cuestión si esto de verdad existe como tal. Teniendo eso ya definido, entramos en el tema de los límites infinitos, y esto ya, si esto ya les parecía un poco filosófico, esto se vuelve más filosófico aún cuando uno empieza a estudiar las cosas como los límites infinitos o la indefinición. Entonces, ¿qué significa un límite infinito como tal? El límite infinito es cuando nosotros vemos una función f de x que está definido en un intervalo como tal, excepto probablemente en un punto en particular. ¿Ok? Entonces, cuando esa función que se acerca a ese valor particular problemático, que en este caso lo estoy determinando como a, cuando la función se acerca a ese valor en particular, la función f decrece o crece de una manera indiscriminada, pues no va a tender a un valor en particular, sino que va a seguir creciendo o decreciendo infinitamente. Entonces eso se representa o sea, aquí lo pueden ver gráficamente. En este caso, en ambos casos de hecho, estamos viendo qué pasa cuando esta función, en este caso para este dibujo que tenemos acá, tenemos la función f de x, cuando estamos evaluándola o estamos viendo, estudiándola, cuando la función f de x se acerca al valor problemático 0. Fíjense que cuando yo evalúo esto en 0, me da 3 entre 0, que es una indefinición. Eso, ustedes habrán escuchado que eso no se puede tener, eso no está, digamos que eso no es correcto, por decirlo de una manera, según ustedes lo vieron en bachillerato. Entonces cuando la función se acerca a 0, tanto por la izquierda como por la derecha, ella empieza a crecer absurdamente hacia el infinito positivo. En este caso, que es otra función, cuando me acerco por la izquierda y por la derecha,
en el punto 0, esta empieza a decrecer hacia menos infinito. Entonces eso es básicamente lo que ocurre cuando le evaluamos el límite de una función en un valor problemático que me otorga, que cuando lo evalúo en la función me da estos casos extraños de 3 entre 0 o alguna cosa por el estilo. Entonces, las indefiniciones que nosotros queremos estudiar ahorita, que son estos casos cuando uno evalúa 1 entre 0 particularmente, son estos. Y aquí yo les dejo para que ustedes estudien las propiedades que están acá. Por ejemplo, si yo tengo 1 entre x a la r, siendo r un número positivo, y yo lo evalúo eso en 0, eso significa que a mí me da, esta función particular va a crecer hasta el infinito positivo siempre. Mientras que si tengo, cuando lo estoy evaluando en 0, en valores justicos por debajo de 0, o sea, hablando de valores negativos, si r es par, esto me va a dar infinito positivo, porque claro, los exponentes pares quitan lo negativo. Mientras que si r es impar, como son los exponentes impares, respetan el signo del valor que estés evaluando en la x, entonces me va a dar menos infinito, porque de nuevo estoy evaluando en 0 por la izquierda. Y así sucesivamente vemos otras propiedades. Esto digamos es el caso más interesante. De todas formas, esto ustedes no se lo tienen que saber de memoria si saben aplicar digamos las reglas lógicas detrás del asunto, que eso se ve con mayor frecuencia una vez que lo vemos con ejercicio. Entonces estudien esto, traten de ver cómo esto funciona para que ustedes puedan ir viendo cómo resolver los ejercicios que van a salir más adelante en esta clase. Pero les prometo que si no lo ven ahorita lo van a ver con suficiente práctica, porque es cuestión de una lógica muy simple de entender. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Están diciendo que evalúe esta función en el límite 1 cuando tiene en el límite 1 por la izquierda. Entonces veamos, la función en particular es 2x entre x menos 1 y me están diciendo que lo evalúe lo evalúe en 1 por la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy hablando de valores por debajo de 1, ¿verdad? 0,99, 0,98, 0,9999, valores así. Entonces fíjense, si yo evalúo esos valores en particulares aquí arriba, me va a dar 2 positivos. O sea, asumo que de nuevo está tan cerca de 1 que cuando yo multiplico esos valores como 0,999, 0,98, 0,97, cuando yo lo multiplico por 2, ese valor va a ser muy cercano a 2 y yo lo voy a asumir como 2. Pero vamos a ver el caso abajo, que es donde entramos en la particularidad del asunto. Cuando yo evalúo valores por debajo de 1, aquí estoy hablando de una resta entre algo que es un poquito más pequeño que 1 menos 1. Entonces algo que es un poquito más pequeño que 1 y yo le resto 1 como tal, obviamente me va a dar negativo. No sé si lo ven, me da justamente 0 me da valores muy cercanos a 0, pero por el lado izquierdo. Entonces cuando veo eso, tengo algo positivo entre algo negativo, me da menos infinito. ¿Ok? De nuevo, traten de darle valores concretos, por lo menos para fines didácticos, para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de hacer con esto. Estoy agarrando, de nuevo, intenten esto reemplacen este 1 por la izquierda por el valor 0,9999, agréguenle como 5 9 después de la coma. Evalúalo en 2 y evalúalo acá, en una calculadora, y se darán cuenta que el valor resultante les va a dar negativo. Entonces, eso es básicamente la lógica. Como estoy agarrando valores muy similares a 1, pero justico por debajo, va a tender a 2, y aquí va a tender a 0, porque estoy hablando, pero 0 por la izquierda. Entonces, positivo entre negativo menos infinito. Inténtenlo con valores concretos de nuevo. Vamos a ver ahorita esta función. Me están pidiendo que determine el comportamiento de esta función en torno al punto 3. Entonces, en este caso es un poco similar a la situación. Me están pidiendo que determine si esta función, el límite existe en el valor 3, o sea que era más o menos lo que estábamos viendo en el caso anterior.
Entonces yo voy a tener que evaluar esta función por la izquierda y por la derecha, cosa que es lo que estoy haciendo acá. Entonces cuando lo evalúo por la izquierda, me va a dar 14 entre 0. O sea, valores muy cercanos a 0, pero por la izquierda. Entonces esto me da menos infinito, porque es positivo entre negativo. Mientras que de este lado me va a dar 14 entre 0, el mismo valor, pero como estoy tomando valores por encima de 3, esto me da positivo. Entonces positivo entre positivo me da más infinito. Entonces si yo quisiera, obviamente el límite no existe, porque primero infinito no es un valor concreto, definido. O sea, no es como decir 3 o 100 o 200 o menos 100. Son límites, son unas indefiniciones de las cuales nosotros no podemos asignarle un valor específico. Entonces, primero de entrada, el límite, cuando un límite te da infinito, menos infinito, el límite como tal no existe. Lo que sí nos da la información es de cómo se comporta la función en torno al valor a que tendió la función a dar infinito. Entonces, va a ser muy importante esto cuando nosotros veamos la graficación de funciones, porque fíjense que en torno al valor 3, por la izquierda la función tiende a irse al infinito negativo, o sea, de crecer infinitamente, mientras que por la derecha la función tiende a crecer infinitamente. Entonces eso nos arroja un dato muy interesante de la función que estamos estudiando. Entonces, ya con esto terminamos la clase de la semana pasada con respecto a las funciones y los límites, que tienen una serie de ejercicios que les estoy dejando. Son bastante sencillos. Quizás el único caso que yo podría considerar que se les pueda hacer complicado es este caso que estamos hablando de f evaluado en g de x. Aquí tenemos dos funciones a trozos. Entonces yo les doy este tip para que ustedes lo puedan hacer. Es simplemente agarrar esta función y evaluarla en esta función. Pero como ambos son funciones a trozos, yo simplemente tengo que tomar mucha precaución de los trozos de la función f y los trozos de la función y. Esto va a ser un ejercicio que yo me voy a encargar de hacer por si acaso ustedes no lo están entendiendo. Entonces yo simplemente tengo que saber cuándo voy a evaluar en cada trozo el trozo que me corresponde aquí según el dominio de ambos. ¿Ok? Por ejemplo, esta función en particular, para yo evaluarla en g de x, tengo que ver que esta función, este trozo de la función funciona desde 0 hasta menos infinito, o sea, todos los valores por debajo de 0. Entonces, para yo saber qué pedazo yo voy a meter en la x, ¿verdad? Porque esto es lo que implica la evaluación de una en la otra, yo tengo que ver el dominio de cada trozo de la función g de x. En este caso me están diciendo que 0, la función g de x se comporta como 0 para todos los valores por debajo de 0. Entonces fíjense que este dominio concuerda con este, entonces yo tendría que simplemente meter el 0 aquí y me daría 1 para todos los valores menores que 0. Y así sucesivamente tengo que ir evaluando los demás trozos. Tengo que ver dónde los dominios concuerdan para yo poder evaluar el trozo correspondiente de g en el trozo correspondiente de f de x. De todas formas, recuérdenme que este ejercicio yo se lo voy a hacer en un video dentro de 1 o 2 semanas antes del examen. Seguimos con los ejercicios. Básicamente aquí tenemos que demostrar si el límite existe como tal y graficar. Y aquí nos están pidiendo simplemente que evaluemos las funciones en estos límites y veamos qué pasa. Entonces con esto terminamos. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda me pueden escribir a mi celular o al correo, y yo con mucho gusto les responderé las dudas y me puedo tomar el chance incluso de ayudarlos con cualquier cosa sentándome en el laptop a ver cómo los puedo solventar las dudas. De resto, si ustedes consideran que hay un ejercicio en particular de particular importancia que quieren que yo resuelva en la clase práctica, entonces me dicen cuáles son y yo los tomaré en cuenta para ver si los resuelvo por vía de video, como lo hicimos en el caso anterior. Entonces la próxima clase probablemente va a venir durante esta semana o de repente para el fin de semana que viene, y va a ser del mismo modo como lo estamos tratando ahorita. Va a ser una clase completa dividida en 2 pedazos, porque de aquí en adelante quiero cubrir más temas por semana. Entonces la idea es no sentarlos 2 horas para que vean una cosa al mismo tiempo, sino sentarlos en 1 hora y después ustedes se descansan y ven el otro video como tal.
Entonces, bueno, feliz fin de semana de lo que queda y nos estaremos viendo pronto.